¿Qué tal, muchachos? Bienvenidos a un nuevo video. Muchas gracias por estar acá, por darse de nuevo una vueltecita por estos lares. Y bueno, acá estamos de nuevo en un video que, ya como vieron en el título, vamos a hablar sobre la Euro 2028, que ya tenemos la sede definida. Yo sé que eso ya no es una noticia que va a sorprender a nadie, porque ya todos lo han visto, pero igual quiero cubrirlo acá en el canal con el toque mío, que ya algunos de ustedes se han ido acostumbrando. Entonces, bueno, ya se ha dicho que la Eurocopa de este año 2028, que será la edición 28, entonces es como, yo qué sé, una linda coincidencia. Vamos a tener una sede compartida entre dos naciones, que ya ha sido una tendencia que se viene repitiendo varias veces en la Eurocopa, que ya tuvimos, por ejemplo, en algún momento a los Países Bajos con Bélgica, también tuvimos en el 2008 Suiza y Austria, tuvimos en el 2012 Polonia y a Ucrania, y en el 2020/2021 por lo de la pandemia tuvimos una Eurocopa que fue jugada como en 12 países más o menos, si no recuerdo mal. Entonces, bueno, vuelve otra vez esta tendencia, que si viene el año que viene, que bueno, si ustedes quieren me lo pueden comentar, si quieren que hable también sobre los estadios de la Eurocopa 2024, que va a ser en Alemania, que yo me imagino que lo tienen muy visto, pero si quieren que yo cubra el tema, me lo dejan saber acá en los comentarios y yo encantado de hacerles un video. Pero ya hablando del 2028, va a ser de nuevo compartida entre Reino Unido e Irlanda, como ya todos sabemos. Así que, entrando en materia con el tema de los estadios y de las sedes, hay que decir que hay un dato curioso. No sé si ustedes lo saben, pero en realidad lo que es el Reino Unido de Gran Bretaña, que políticamente es una nación compuesta por 4 países, que son Irlanda del Norte, Inglaterra, Escocia y el país de Gales, es importante mencionar que para la UEFA y para la FIFA, Reino Unido no existe. Obviamente que sí existe como nación política, pero a nivel fútbol son 4 federaciones diferentes: la Federación Inglesa, la Federación Escocesa, la Federación Galesa y la Federación de Irlanda del Norte. Por lo tanto, las 4 compiten como selecciones independientes cuando se vienen las clasificaciones o las eliminatorias europeas. Entonces nunca hemos visto un equipo llamado el Reino Unido, sino que está Inglaterra, está Escocia, está Gales, está Irlanda del Norte. Entonces, por simplicidad, esta Eurocopa se va a llamar UK Ireland, Reino Unido, Irlanda, pero en realidad van a ser 5 países los cuales van a ser sede de esta Eurocopa. Y como ya lo mencioné, los 4 países miembros del Reino Unido y la República de Irlanda. Entonces, ¿cómo se va a dividir esta competición? Obviamente el pez gordo, el pez grande, que es Inglaterra, va a tener un pedazo más grande del pastel, por así decirlo. Entonces va a tener 5 ciudades sedes, las cuales van a ser Birmingham, Londres, Newcastle, Manchester y Liverpool. Mientras que los otros países van a tener día una sede, los cuales van a ser Escocia con Glasgow, Irlanda del Norte con Belfast, Gales con Cardiff y la República de Irlanda con Dublin. Y como dato adicional, ya dije que Inglaterra va a tener 5 ciudades sedes, pero en realidad va a tener 6 sedes. ¿Por qué? Porque la ciudad de Londres va a tener 2 estadios, que son Wembley y el estadio del Tottenham Hotspur, que bueno, ya se los voy a comentar en un momento, pero para que tengamos claro, estas van a ser las sedes que van a ser parte de esta competición. Entonces, muchachos, como siempre, les voy a pedir que se suscriban si les gusta el contenido. Ya tenemos varios videos en el canal, es un proyecto nuevo, pero creo que tiene un contenido interesante, y lo más importante, vayan a ver esta lista de reproducción, que en realidad es el motivo por el que creé este canal. Visitas a estadios, que vamos a estar yendo a varios, pero también quiero hacer videos como este que están viendo en este momento, para llevarles contenido un poco más informativo sobre diversos temas. Y si quieren ver algo en particular, déjenlo también en los comentarios, que obviamente se les lee e intentaré llevárselos en el momento que ya lo tenga preparado. Entonces, bueno, dicho esto, continuemos. Antes de comenzar hablando de los estadios, que es el plato fuerte del video, voy a mencionar rápidamente que Inglaterra fue la sede de la Eurocopa en el año 96. Por lo tanto, Londres fue la final, Wembley, el antiguo Wembley, fue la sede de la final de esa copa. Y también el nuevo Wembley fue la sede de la final de la Eurocopa anterior, que se disputó en el 2021. Lo que quiere decir que Inglaterra ha sido sede de 2 Eurocopas, y esta va a ser su tercera, obviamente. En cuanto a Escocia, vamos a tener también la participación de Glasgow por segunda vez en una Eurocopa.
y la primera fue muy reciente en el 2021, que fue una de las sedes de esta Eurocopa europea, y ahora se va a repetir en el 2028 como una de las sedes de la Eurocopa UK-Ireland. Entonces sí, tenemos estas dos. En cuanto a Irlanda del Norte y Gales, va a ser su primera participación como sedes de la Eurocopa, así que van a hacer su debut. Entonces vamos a comenzar este carrusel por los 10 estadios de esta Eurocopa 2028, comenzando por Escocia, que está ubicada más al norte del Reino Unido y que su ciudad sede será la ciudad de Glasgow, en el estadio Hampden Park, que también fue sede hace 2 años de la Eurocopa 2020 que se jugó en el 2021. Este estadio tiene una edad de 119 años, es un estadio muy antiguo y su última renovación fue en el año 99, así que presupongo, qué sé yo, que para esta próxima Eurocopa recibirá algunos retoques para estar 100% a tope para recibir esta competición. Como pueden ver en las imágenes, es un estadio que se ve muy bonito estéticamente y tiene una capacidad para 52.000 personas. Así que bueno, este es el estadio Hampden Park y será la sede escocesa para esta Eurocopa. Su equipo dueño, por así decirlo, es la selección escocesa de fútbol. Así que bueno, continuemos con el próximo estadio. El siguiente país que será sede de esta Eurocopa será el país de Gales o Gales, y su ciudad sede será la ciudad de Cardiff. Cardiff cuenta con el estadio Principality Stadium o el Estadio Nacional de Gales para competencias europeas, como se le conoce normalmente. Es un estadio que fue inaugurado en el año 99 y tiene una edad de 24 años. Es un estadio que bajo mi punto de vista es precioso, tengo que conocerlo también en algún momento, espero que no me toque esperar mucho para hacerlo, y es el estadio propiedad de la selección galesa de fútbol y también de la Unión de Rugby Galesa, así que es un estadio multipropósito que se utiliza tanto para fútbol como para rugby. Cuenta con una capacidad para 74.000 personas, lo cual lo convierte en uno de los estadios más grandes de esta competición, y como ya les dije, me parece un estadio espectacular, así que esta es la participación que tendrá Gales en esta Eurocopa 2028. Bueno, ahora hablemos de Irlanda del Norte, cuya ciudad sede será la ciudad de Belfast, su capital, y el estadio será el Casement Park. No tengo mucho que decir sobre este estadio, pero ustedes saben que yo adoro los estadios de fútbol y valoro mucho lo que tienen para darnos, ya sean estadios de súper alta categoría o estadios un poco más modestos. Pero sobre ese estadio solo puedo decir que me parece un estadio lamentable, es un estadio feísimo y necesita una adecuación, necesita una reforma urgente para esta competición. Este estadio tiene un aspecto deprimente en mi opinión y no concuerda con lo que es el Reino Unido. Me parece que es un estadio supremamente anticuado. Fue inaugurado en los años 50 y tuvo una renovación en el año 2000, pero sigue siendo un estadio con un look bastante modesto en mi opinión, así que este estadio tiene que recibir alguna reforma urgente para poder ser parte de esta competencia con todas las garantías. Así que vamos a ver con qué nos sorprende Irlanda del Norte, y bueno, cuando yo sepa algo se los comentaré en un video en el futuro. De momento esto es lo que sé y por supuesto que tiene que recibir alguna adecuación. Entonces continuemos. Bueno chicos, continuando con este tour, ahora llegamos a la República de Irlanda, el país de la Unión Europea, el cual como sede tendrá la ciudad de Dublin, su capital, y su estadio será el Aviva Stadium, que en mi opinión es un estadio súper hermoso, es uno de los estadios más modernos de Europa, es súper lindo y es también la sede de la Federación de Rugby Irlandesa, pero también de la selección de fútbol. Fue inaugurada en el año 2010 y tiene una capacidad para casi 52.000 personas. Como ya lo mencioné, Irlanda se prepara para recibir por primera vez en su historia una Eurocopa y creo que con este estadio van a ofrecer todas las garantías y van a dar un espectáculo increíble. Así que Aviva Stadium por parte de Irlanda es un estadio genial. Continuemos. Y bueno, ahora entremos a Inglaterra. Como ya lo dije en una parte del video, es el pez gordo, es el país que pues por su tamaño, por población y también por su historia en el fútbol va a tener más sedes en esta copa, que van a ser 5. Vamos a comenzar por la primera de ellas, que es la ciudad de Newcastle en el norte, y su estadio va a ser el St. James's Park, evidentemente el estadio del Newcastle United, el estadio de las Urracas, que bueno, tuve la oportunidad de conocerlo hace 10 años más o menos y me pareció un estadio genial. En una actualización que haga sobre este video en el futuro, voy a decirles si el estadio va a contar con alguna adecuación o alguna modernización especial para esta competencia, porque si bien este estadio me parece muy bonito y tiene, digamos que cuenta con las 4 estrellas de la UEFA, es un estadio moderno, sigue siendo un estadio un poco antiguo, así que
No sé bien si lo van a dejar como está o van a hacer alguna modernización, pero como quiera es un estadio genial. Tiene una capacidad para 52.300 personas aproximadamente y pues es un estadio que cuenta con demasiada historia, un equipo demasiado tradicional, en la ciudad más importante quizás del norte de Inglaterra, y tiene todo el derecho de ser parte de esta competencia, y estoy seguro que esta ciudad va a ofrecer muchísimo a todos quienes vayan a visitarla y a ser parte de estos partidos. La segunda ciudad que será sede por parte de Inglaterra será la ciudad de Birmingham, la segunda ciudad más grande del país y también una de las ciudades más importantes, uno de los motores industriales del país, que lo ha sido por muchísimas décadas. Birmingham como estadio va a contar con el estadio Villa Park del Aston Villa, de los villanos, que es un equipo también muy tradicional en la Premier League, que es un equipo normalmente de primera división y tiene muchísima historia. De hecho ya tienen una Champions League, bueno, una Copa Europea que la ganaron hace bastante tiempo, pero historia es historia y es un equipo grande. Y este estadio tiene una capacidad para 42.000 personas. Sí sé que va a recibir una modernización del estadio en general para el Aston Villa, pero también para esta competencia de la Eurocopa 2028. Así que el Villa Park va a ser, de por sí es un estadio muy bonito como pueden ver, pero también va a recibir unas adecuaciones para quedar, digamos, top para esta competencia. Así que la ciudad de Birmingham con el Villa Park también va a ser un lugar espectacular para una buena visita y también ir a presenciar un buen partido de fútbol en esta Euro. No se puede hablar de fútbol y no se puede hablar de Inglaterra en la misma frase sin hablar de la ciudad de Manchester. Esta ciudad respira fútbol, esta ciudad, como dicen ellos mismos, en Manchester simplemente se trabaja y se vive el fútbol, no se hace nada más. Es una frase típica que tienen, lo cual obviamente no es 100% real, pero en realidad es una ciudad que sí es muy industrial y su mayor atractivo es el fútbol y los deportes. Y como sorpresa, ustedes estarán pensando, y me imagino que la mayoría dirán, claro, es el Old Trafford, pero no. El estadio que va a ser sede por parte de Manchester para esta Eurocopa será el Etihad Stadium del actual campeón de Europa, del Manchester City. El Etihad Stadium fue inaugurado en el año 2003 y es un estadio que tiene una capacidad para 53.400 personas, lo cual es un estadio bastante grande, está más o menos en la medida de todos los estadios de esta competición y es un estadio bastante moderno. No estoy seguro si va a recibir alguna adecuación o alguna reforma, quizás no la necesite, pero estoy seguro que el Manchester City va a hacer algo para engalanarlo un poco para esta competición. Sin embargo, es un estadio top y cuenta con todo lo necesario. Es un estadio con las 4 estrellas de la UEFA, sin duda. Ha sido sede de alguna Eurocopa en el pasado, si no estoy mal en el año 2008, y bueno, esa será la sede por parte de Manchester y estoy seguro que va a ofrecer demasiado esta ciudad para todos sus visitantes. Y continuando por este tour, vamos a una vecina de Manchester, una ciudad que cuando hablamos de fútbol es acérrimo rival y también históricamente de verdad que han competido por la gloria y ambos compiten por ser la ciudad más futbolera y la ciudad más importante con respecto a títulos e historia en el fútbol. Estamos hablando de la ciudad de Liverpool, pero hay otra sorpresa acá, porque me imagino que muchos de ustedes dirán, claro, Anfield Road, el estadio de Liverpool, por supuesto que sí. Pues muchachos, no es así. No sé si ustedes lo saben, el estadio del Everton se llama Goodison Park, que es un estadio bastante antiguo, es un estadio bonito, pero es un estadio pues con bastantes carencias, etcétera, pero el Everton está haciendo trabajos y de hecho está muy adelantada las obras para su nuevo estadio, el Everton Stadium, que es un estadio que va a ser brutal. Yo he visto algunos renders, algunas imágenes y digamos cómo el proyecto se está llevando a cabo y es en una bahía, va a tener tiendas, va a tener digamos toda una construcción alrededor que es brutal. Y ese estadio va a ser sin dudas una joya para lo que es esta Eurocopa y en general para lo que es el fútbol inglés. Un estadio brutal, se tiene presupuestado que será inaugurado en el año 2024 y por supuesto que será una de las grandes atracciones de la Euro 2028. Everton sin duda la sacó del estadio con esta hermosa construcción, como pueden ver estos renders y cómo está avanzando la construcción. Va a ser genial. Si quieren que haga un video sobre este estadio me lo pueden decir y por supuesto que es una promesa anticipada cuando el estadio esté listo, que está presupuestado como ya dije para el 24, ir a visitarlo, ¿no? para hacer digamos el tour y poderles llevar a ustedes esta maravillosa experiencia. Así que bueno, para una capacidad para aproximadamente 52.000, 53.000 personas, el Everton Stadium
será una joya para esta Eurocopa. Y bueno muchachos, para cerrar hay que hablar de la capital de Inglaterra, la capital del Reino Unido, la ciudad de Londres, que como ya les comenté va a tener dos sedes, el estadio del Tottenham y el estadio Wembley de la selección inglesa. No les voy a quitar mucho tiempo en este video, simplemente decirles que estos dos estadios son una jodida maravilla y de hecho pueden ir a ver este video en el cual hago mi top personal de mis estadios favoritos de Europa y ambos estadios ocupan puestos bastante privilegiados allí. Ahí van a encontrar mucha información sobre ellos. En este video brevemente les voy a decir, empezando por el estadio del Tottenham, que es una maravilla, o sea, este estadio me parece genial, es una obra de arquitectura moderna impresionante, ya sea que te guste el fútbol o no, este estadio es una maravilla arquitectónica y a nivel de infraestructura brutal. Y es un estadio nuevo, este estadio fue inaugurado hace apenas unos 5 años más o menos, en el 2019, bueno de hecho 4, y bueno, está nuevo, es perfecto, tuve la oportunidad de visitarlo hace poco, es una obra de arte. No puedo darle más cumplidos porque igual cualquier cosa que yo diga se queda corta, pero bueno, obviamente ese estadio con una capacidad para 62.000 personas, va a ser uno de los estadios más grandes de esta competición y con todo el derecho del mundo está en esta competencia. Y bueno, ¿qué más vamos a decir sobre Wembley? Que simplemente, como ya lo dije en algunas oportunidades, me parece el estadio más espectacular del mundo. Obviamente yo sé que habrán estadios más grandes y tal vez con algo más de historia y lo que sea, pero Wembley a mí me parece brutal. Y bueno, con una capacidad para 90.000 personas, sin duda es donde se va a llevar a cabo la final de la Euro y partidos bastante importantes. Supongo que acá la selección inglesa también va a jugar la gran mayoría de sus partidos. Y si bien ese estadio es bastante nuevo, que es apenas del año 2007, igual puede que se lleven a cabo una que otra reforma pequeñita como para ponerlo a punto para esta competición. Sin embargo, ya como les dije, en el momento que lo sepa lo iré informando. De momento solo puedo decir que esa será la sede de la final, el estadio más importante de esta competencia sin dudas, y bueno, con todo el derecho del mundo porque es un estadio genial, con mucha historia, y aquí sigue acumulando momentos e historias con esto, porque ya sabemos que el año que viene será la sede de la final de la Champions y solamente 4 años después será la sede de la final de la Euro. Este estadio no para de acumular momentos históricos, así que vamos a vivirlo juntos muchachos. Y bueno, les agradezco muchísimo por haber estado acá, por llegar hasta este momento del video. Ustedes son geniales y espero que el video les haya gustado. Bueno, si tienen alguna sugerencia o quieren ver algo en particular, déjenmelo saber aquí abajo en los comentarios. Y ojalá les haya gustado este pequeño review por todos los estadios que serán parte de la Eurocopa del 2028. La gran mayoría son brutales, solamente un par necesitan unas buenas adecuaciones, pero en general sabemos que este par de países, o estos 5 países mejor dicho, no nos van a decepcionar en lo absoluto. Les mando un abrazo muy grande desde acá, desde Praga. Nos vemos en el próximo video y gracias por estar aquí.